Soy José Luis Alonso, director de ANCAP por Cabildo Abierto. El tema sobre el que hoy hablaré, y quiero francamente que ustedes tomen conocimiento cabal, refiere a la interacción entre distintos mecanismos de fijación de precios y la dinámica que modifican justamente en esa interacción con la fijación de otros precios. Es así que si refiero exclusivamente y en primer lugar al modelo que se aplica de fijación de precios de combustibles, todos los usuarios están familiarizados con el precio a pie de surtidor. Lo que refiere a precios que recibe o a valores que recibe esta compañía ANCAP son sustancialmente distintos a los precios a pie de surtidor. Quiere decir que las comparaciones que hay con respecto al precio final del producto o de los distintos productos que procesa esta compañía, me estoy refiriendo a ANCAP, no debieran con ligereza compararse con los precios a pie de surtidor en otros lugares. Hay una composición distinta, me atrevo a decir esencialmente distinta en la estructura de costos y en la estructura de impuestos. Entonces, cuando decimos que el precio de los combustibles en este país son más caros que en la región y nos referimos a precios a pie de surtidor, es cierto. Pero después tenemos que entrar a fijarnos un poco cómo se compone ese precio, ¿verdad? Y ahí tenemos un porcentaje aproximado al 27%, corresponden a impuestos en el caso del gasoil, y un porcentaje aproximado del 45% refiere a impuestos en el caso de la nafta, ¿verdad? Entonces, este primer punto ya nos deja en un escenario donde algunas personas dicen que la carga impositiva sobre los combustibles es muy alta. Yo no voy a entrar en esa discusión o en esos puntos de apreciación, porque un Estado debe funcionar. Y si el Estado es sobredimensionado, está sobredimensionado, fuera inoperante, no fuera eficiente, todo eso y mucho más no refiere y no tiene que ver específicamente a lo que es precio de los combustibles. Y no es motivo de esta comunicación hoy. Lo que sí es motivo de esta comunicación es dejar bien claro que el sistema que se aplicó desde mucho tiempo atrás para fijar los precios de los combustibles en este país, generalmente lo que hacía era proyectar una evaluación y esa extrapolación a futuro lo que hacía era tomar en cuenta las posibles variaciones de costos que se proyectaran y se fijaba un precio generalmente a principio de año. Y algunos años no se fijaba y en algunos casos era coincidente con un año preelectoral, ¿verdad? Entonces, ese modelo tenía defectos, sí, defectos muy grandes. Y está demostrado que ese modelo fallaba en ser transparente. Porque esas proyecciones, cuando daban una utilidad muy importante, pasaba a engrosar
las arcas del Estado. No es que se ajustaba y en el ejercicio siguiente se hacía una corrección. Así que el modelo ese era malo para el usuario y en definitiva malo para los dueños de esta compañía, que son los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, cuando se aplica este modelo que nace con la LUC y que refiere a un sistema más dinámico, debo decir que es un modelo mucho mejor al anterior. Eso quiero que quede claro, porque gente que se pone a criticar, a cuestionar, a poner en duda y a decir que algo era mejor sin contemplar la realidad de los números, pues los números son los que no se pueden torcer ni doblar, ¿verdad? Cualquiera los puede constatar, cualquiera puede tener acceso y cualquiera puede comparar. Así que el sistema actual es mucho mejor que el anterior. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que el gobierno, con buen criterio, a través del Poder Ejecutivo, ha fijado precios que no se ajustan exactamente al modelo. Pero también está bien, porque no se han fijado precios abusivos ni precios que afecten al consumidor. No se fijaron precios que vayan en perjuicio del usuario final de estos productos. Todo lo contrario. Se trabaja concienzudamente para determinar cuál es el precio que se puede aplicar, el menor precio que se puede aplicar sin afectar la economía de esta empresa, ¿verdad? Que no tenga dificultades económicas, que no volvamos a pasar lo que ha pasado, de tener que capitalizarla. Y capitalizarla es un término simpático, pero no hay magia, ¿verdad? Lo que tuvo que hacerse es endeudarla a esta compañía. Bueno, hoy las cuentas están saneadas, se están terminando de pagar las obligaciones contraídas y la fijación que ha realizado el Ejecutivo siempre ha sido a favor del usuario. Y también se ha priorizado no castigar el gasoil en un momento en que en el mundo el gasoil tuvo un despegue importante con respecto a los otros productos. ¿Por qué? Porque un conflicto bélico en Europa disparó la necesidad de suplir el gas y ahí entró a tallar fuertemente el consumo de gasoil. Después hay otro fenómeno que es de incidencia, que es el precio o el costo o la utilidad, mejor dicho, que tiene el proceso de refinado, el margen de refinación. El margen de refinación en las refinerías del mundo ha crecido sustancialmente, desde alrededor de $5 a más de $40 el barril. ¿Esto qué significa? Esto significa que si esta empresa, ANCAP, no fuera de los uruguayos, que no fuera de los ciudadanos, como lo es, no del gobierno de turno, es de los ciudadanos, todos estaríamos pagando ese margen de refinación. Si no fuera ANCAP
del Estado y por lo tanto de los ciudadanos, créanme que estaríamos pagando combustibles mucho más caros, porque hay dos caminos, no hay muchos más. O se tiene la refinería o se compra el producto refinado. Este país tiene su refinería y eso le ha permitido no transferir del bolsillo de los consumidores, de los ciudadanos que cargan a pie de surtidor, al bolsillo de alguna refinería en alguna parte del mundo que nos proveyera de productos refinados. Y si queremos evaluar eso, bueno, esos son no menos de 600 millones de dólares al año. Y eso es mucho dinero aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente terminó de imponerse el criterio de mantener la empresa y de seguir teniendo la refinería. Y hay proyecciones, permítanme compartir con ustedes, de que para el 2050 no menos del 70% de la flota automotriz del mundo va a funcionar aún con energía obtenida de los combustibles fósiles. Son unos cuantos años, ¿verdad? Son algunas décadas. Muchos de los que estamos hoy manejando estos temas ya no estaremos. Y van a seguir utilizándose combustibles fósiles. Imagínense ese margen de utilidad de no menos de 600 millones de dólares que los hubiera perdido este país si no hubiera mantenido su capacidad de refinación. Y cuando dije antes que había dos caminos, uno era tener la refinería y otra era tener los combustibles más caros. Debe entenderse que nadie iba a venir a perder plata a este país, ¿verdad? Nadie iba a venir a hacer beneficencia. El margen de refinación iban a cobrarlo. No iba a poder hacerse lo que se hace teniendo ANCAP, que se beneficia al usuario. Entonces, inexorablemente los combustibles iban a ser más caros, porque la otra alternativa era quitarle impuestos. Y si se le saca impuestos a los combustibles, de algún otro lado tenían que obtenerse, ¿verdad? Y ese otro lado siempre son los ciudadanos. Quiere decir que ha sido muy ventajoso para este país, para la economía de este país y para el bolsillo de los ciudadanos el tener la refinería. Extremadamente ventajoso. Y al principio, cuando me refería a la dinámica de fijación de precios, no, si bien empecé hablando de la fijación de precios de los combustibles, donde inciden el costo del crudo, el margen de refinación, donde incide el tipo de cambio, esas son las principales variables, ¿verdad? Realmente tenemos que tener en cuenta que los combustibles afectan los costos o la estructura de costos y la dinámica de fijación de precios de muchos productos y mercaderías y de muchos servicios también, porque la producción tiene una incidencia importante en los combustibles, como costo, en su estructura de costos por los combustibles, debido a los combustibles. Y la distribución de mercaderías también. Cualquier comercio tiene en su estructura de costos también traslados de mercaderías y hay incidencia de costos. Entonces, cuanto antes aclaré
que el sistema actual de fijación de precios de combustibles es años luz mejor que el anterior, me cuidé de no decir que sea perfecto, porque en mi humilde opinión no lo es. Es lo mejor que tenemos hoy. ¿Pero puede haber sistema mejor? Sí. Yo considero que un sistema que tenga un mecanismo modulador para dar estabilidad en determinados periodos, para lo cual se requiere un fondo, y un fondo de la magnitud necesaria bien podría ser, por ejemplo, el IMESI, y no estoy diciendo que el Estado recaude menos, estoy diciendo que puede modular con ese fondo el precio de los combustibles para que haya cierta estabilidad, para que las modificaciones sean, si es posible, por citar un ejemplo, semestralmente. ¿Por qué? Porque todos ustedes, les hago una pregunta ahora, los combustibles bajaron y el beneficio para el usuario es simplemente al momento de ir a cargar combustible en sus vehículos, ¿verdad? O en sus elementos de trabajo, en sus camiones, en sus ómnibus, en sus tractores, en toda su maquinaria. Pero no se refleja en las mercaderías. ¿Y por qué no se refleja? Porque la dinámica de fijación de precios funciona de una manera que cuando las cosas suben, suben, y cuando algo en la estructura de costos baja, generalmente no se refleja, por lo menos en su totalidad. Y esto es muy fácil de constatar. ¿Qué es lo que las personas de menor poder adquisitivo tienen que cubrir y que les significa mucha parte de sus ingresos? La alimentación, ¿verdad? Bueno, es simple, bajaron los combustibles y den una recorrida en los lugares donde compran a ver si algún producto bajó, exceptuando lo que sean ofertas, ¿verdad? Pero en general los productos van al alza o se estabilizan. Entonces se produce un fenómeno que es el efecto Krike, ¿verdad? Cuando los costos suben, y en el caso de los combustibles, suben los combustibles que forman parte de la estructura de costos, son muy activos en la dinámica de fijación de precios, ¿verdad? Porque intervienen en muchas partes de las cadenas. Entonces, los ajustes al alza se producen. ¿Por qué hay que reflejar eso? Porque nadie puede trabajar a pérdida. El tema es que cuando baja, no se reflejan con la misma facilidad. Entonces, cuando sube, sube, pero cuando baja, baja el combustible. No necesariamente los productos, las mercaderías ni los servicios. Entonces este sistema, desde mi humilde punto de vista, tiene algunos puntos a solucionar aún. Y quiero dejar claro que lo percibo, y ya lo expresé, mucho mejor que el sistema anterior. Pero aún así es perfectible, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos un fondo modulador, podríamos, por ejemplo, estabilizar los precios de los combustibles por periodos más razonables. Puse ejemplo 6 meses. Y eso no quiere decir renunciar a los impuestos que el Estado cobra y que necesita para cumplir sus funciones. Porque si por un lado le exigimos que funcione y por otro lado le decimos que estrangule sus ingresos, es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, ese fondo modulador permitiría que no existan picos a la alza ni a la baja. Se mueve en una longitud de onda menor
y permite cierta previsibilidad y permite que en la dinámica de fijación de precios de las mercaderías no hayan variaciones al alza, siempre al alza, porque como antes expliqué, cuando hay a la baja difícilmente se traslada. Entonces, tenemos tarea por delante, pero la tarea no es crítica, la tarea no es crítica en el sentido de criticar, ¿verdad? La tarea no es decir el sistema o el mecanismo de fijación de precios está mal, no, está mejor que el que había, está mucho mejor que el que había antes, pero creo que debemos seguir perfeccionándolo, para que no se reflejen perjuicios a los usuarios. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención.